Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 9. Todo el capítulo 9 comienza con la vocación de Pablo, ciertamente, que hemos reflexionado, hemos estudiado, luego el bautismo de Pablo, luego Pablo que permanece en Damasco, aquí comienza a predicar en Damasco, Pablo que regresa a Jerusalén, atención que estuvo la persecución. Ahora ya estamos comenzando a entrar con el otro personaje que es Pedro. Le encontramos a Pedro que va a Lida y aquí estamos justamente hablando de Eneas, cuando Pedro le dice, Eneas, yo te digo a ti, levántate y haz tú la cama, es decir, levántate y ahora comienza a actuar. Es el accionar del cristiano. A pesar de poder estar postrado, entonces el Señor que nos dice, bueno, sino que levántate, ¿verdad? Esto es importante y haz tú la cama. Entonces, queridos amigos, nos encontramos en este capítulo. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? Recordemos que anteriormente en el versículo que leíamos desde el 32, dice que él encontró a un paralítico llamado Eneas. Hablábamos también de la palabra encontrar, quiere decir que ñande oíla yajecana, ñande indica tú y la yapitayepa, la ñande escritorio, pues yaguapumi, ñande aire acondicionado, ñande ventilador, por ñande televisión, sino que el Papa Francisco, incluso ahora, hoy en día, haciendo una linda interpretación, una linda exégesis, digamos así, de estos pasajes, pero aplicándole a la vida una hermenéutica de aplicación a nuestra vida, nos dice iglesia en salida. Iglesia en salida, porque en la primera parte decíamos que Pedro fue a visitar a todos, y en este visitar a todos es donde nosotros comenzamos a abrir los ojos, ya en mamina esa ponen con de la pisacuera, y con el me bañan de reja o peare ABC ayu, añemboya, añemongueta se venden, vaya tu ya poñón 10. Vaya yesa peata, vaya para mañamón buriponata, peñan de yara, yerure añande. A peñan de yara y hay señande, y copona mi mantenango, lleva, o peanango, ñande ueruba, que con mundo apeari. Haupisa ñande yara, y cuando en baite ñande o muy peñan de pobre, y copona mi janguesa. Y este es el apóstol verdaderamente, este es Pedro, este es el que está al frente de la comunidad, este es a quien
Dios, Jesús mismo, ahí Juan, capítulo 21, upe ahí pone a formar la ñajenduros y na peñan de yara ese, Pedro, donde será el jubio, será el jueña tetépico, Pedro, 3 veces que le pregunta. De goñan de yara de cuapas, de coricuapa, ese va a ser el ju. Sí, a ver, si Eva cuende a llevar a meta, persere, cuende de jaupei, da se puede caicori. Ahí está, la debilidad de Pedro cuando fue interrogado 3 veces. ¿Tú acaso no eras uno de los que estabas con él? No, no lo conozco. Hoy parado que ya lleva. Pues ya de yara y más que eso, ya tendré la limitación. Ve, gallo por ahí mover 3 veces, una vez de ellas 3 más en negate. Ve, gallo o por ahí mover llevan de 3 veces más en negate. A ver, lo que es. Y bueno, queridos amigos, esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Para entender, para saber y sobre todo para proyectar también nuestra propia vida. Pero Pedro, él no tiene miedo, se mueve, busca, va, visita. Aquí también encuentra, decíamos, encuentra a uno que estaba necesitando. Y en este encuentro ahora viene la fuerza del Espíritu de Dios, cuando nosotros estamos llenos de Dios, cuando nosotros estamos llenos de la sabiduría del Señor que primero nos ha inundado a nosotros. Ñande boigo, ñande renjara, peñande yara, pues tu marangatuwi. Au pisha ñande kene itaoya veila ñamboja sangwaya, sangwaya ñande la pisha cuera, bueno, epuake. Anike evitate upepe. Jesucristo te sana, Eshbe. Jesucristo te sana, Eneas. Jesucristo te sana. Este es el nombre por el cual nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, podemos ser sanados interiormente. Ñande condiga tumo ay ya pomba evela ñande na ñaña intuiro y na ñande yara. En el hebreo, ustedes saben que en el hebreo se dice el ruaj. Pero ñande yara pues tu maranga tu ñande yara o me ñande el espíritu que nos entusiasma. Y eso es lo que hoy justamente estamos mirando aquí, Eneas. Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo te dice, levántate, Jesucristo te sana. Volvemos enseguida con más ñande yara Nuevo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre.
Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos anima. Y hoy especialmente celebramos la fiesta de San Marcos Evangelista. Ayahuerecoa lleva peñan de Yarañé a través de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 5, 5b al 14. Queridos hermanos, tengan sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Inclínense pues bajo la mano poderosa de Dios, para que a su tiempo les ensalce. Descarguen en Él todo el agobio que tienen, que Él se interesa por ustedes. Sean sobrios, estén alertas, que su enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en el mundo entero pasan por los mismos sufrimientos. Y así continúa entonces esta carta de Pedro. Es importante, Abela y Añandea lleva. Primero, lo que nos dice Pedro es: tengan sentimientos de humildad unos con otros. Pero Viña de Penuara, estamos en tiempo de Pascua. Pascua quiere decir el paso. Entonces todo lo que es soberbia, todo lo que es alejamiento del hermano, todo lo que es alejamiento de Dios, todo lo que es alejamiento de nosotros mismos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, y nos encerramos en nuestro caparazón, queridos amigos. Es importante la ñandumía ya ella misma, esos sentimientos de humildad, reconocer más bañande, humus. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Segundo elemento, que Dios resiste a los soberbios. Si ustedes comen de ese fruto, ustedes serán como Dios. Su pedago dice, sin embargo, aquí Pedro nos está diciendo, resistan a esta tentación, porque nosotros no somos dioses. Descarguen en Él todo su agobio, que Él se interesa por ustedes. Qué linda que es esta carta. A ver, yo continúo, solamente estoy subrayando algunos elementos, pero que nos ayudan, queridos hermanos, a que nosotros seamos verdaderamente cristianos, agradecidos, empeñados y con este gran deseo de construir el reino de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Nuestra falta de amor y caridad.
de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, el versículo 34, especialmente cuando Pedro se encuentra con Eneas. Nos encontramos en la ciudad de Lida. Y es aquí donde Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te devuelve la salud, levántate y arregla tú mismo la cama. Habíamos dicho que esta es una expresión muy común que encontramos en la Biblia en general, porque también en el Antiguo Testamento tienes algunos pasajes muy interesantes sobre esto. Lleva esa papel Ñande Yara, Ñande no, Ñande Yara hoy, Jae hoy, Ñande donde dale, Eneas, en este caso es Pedro el que va. Es que también la parte introductoria de esta narración que tenemos aquí es Pedro quien está haciendo las giras. Hablamos nosotros del pastor olor a ovejas, de nuestro Papa Francisco actualmente. Tiene algunas salidas muy interesantes nuestro Papa Francisco, al estilo Curepillas, de verdad, entonces los argentinos, entonces una salida espectacular. El pastor, pero que verdaderamente tiene que tener olor a ovejas, o guatana, o juana, o echana, o cueana, o moncueana, la pichacuera.
¿Por qué? Porque justamente, recuerdan, habíamos dicho ya Juan 21, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, y ya te becuera, mira, conoce la realidad. Necesito que alguien vaya y que haga mis veces. Ahí está el cristiano, el que es el otro Cristo, alter Cristo. Entonces, aquí Pedro lo que está haciendo es justamente eso, está haciendo una gira por todas las ciudades y hoy, en una gira por todas las ciudades. Visitó también a los santos que vivían en Lida, y es aquí donde se encuentra con un paralítico llamado Eneas. Se encuentra con un paralítico llamado Eneas. Y a nosotros ya nos llama la atención, ¿verdad? Porque el paralítico significa no simplemente ese que nació, que no puede caminar físicamente. Después con ningún problema la llegó. Pero el caracú y la esencia aquí del mensaje, de lo que nos quiere transmitir el autor sagrado, se refiere principalmente al hecho de que una comunidad cristiana o uno que está bautizado pero que vive como un paralítico, estamos anquilosados, decimos de otra manera también, o sea, como cristianos. Como cristianos, Cristo ha resucitado, ya oigo, ya de lleva. Pero mi acuerda, ya de ñambo hasana, y peñan de ñero, vive a pemba, y ya pañan de ñambo, y su becuera. Se bañan con la catequesis. No basta simplemente decir yo creo, Lorito, y ya creo, allá pues está bebé. Sino aquí nosotros tenemos que dar el paso, el creer, la adhesión, el adherirse a Jesucristo, el amén, significa también luego el obrar, el hacer. Es la diaconía, es el servicio, característica esencial, fundamental de la vida del cristiano. Y aquí entonces Pedro enseguida, ¿por qué? Porque se siente identificado. Él está al frente de la comunidad. Bueno, pues mañana miren, sigan el ejemplo. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Así como yo hago, háganlo también ustedes. Que nos decía el mismo Cristo, ¿verdad? O sea, cada vez que Él se entrega, cada vez que Él se está donando, nos está invitando también a nosotros, ¿verdad? Para que podamos hacer lo mismo. Podamos nosotros también, de cierta manera, sanar a los demás. Que no se queden de esta manera, ¿verdad? Eneas, Jesucristo te sana. Esa es la frase, esta es la palabra de Pedro para con Eneas, donde es Pedro mismo el que da este primer paso. Pedro claramente identificó a quien sanó, ¿verdad? Es decir, aquí en este caso es la individualidad. A ti te digo, Eneas, a vos me estoy dirigiendo. Qué linda que es esta experiencia que nosotros estamos aprendiendo y estamos escuchando de Pedro, ¿verdad? Porque Pedro se dirige directamente a esa persona que necesita. Y bueno, vos estás necesitando porque veo que vos estás paralítico. ¿Cuántos paralíticos? Yandepico, ya yesa cuá, yandepico ya esa, yandepico ñamaña. Mira, cuántos paralíticos en nuestra nación, cuántos paralíticos aquí frente a nosotros. Sí o sí nosotros vemos eso. El asunto es que después de que podamos decidir o no decidimos, ¿verdad? Podamos o no podamos decidir, eso no sé. Entonces nosotros tenemos que dar ese paso tan importante también. Nosotros tenemos que mostrar y tenemos que decir, y bueno, Pedro que claramente se identificó, y le identifica a este que está enfermo. Nosotros será que somos capaces de identificar, de preocuparnos y decir, mira, este está enfermo, este está paralítico. Tenemos que ayudarlo, tenemos que ayudarnos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura.
Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Si esta noche te encontraras con la estrella de paz, dejarías que su luz guíe tu caminar, sin saber a dónde lleva su perfecto resplandor, el camino que regala a Jesús el Salvador. Si supieras que los pasos de este gran peregrinar dan respuesta a lo que buscas y es un niño que adorar, dejarías que se encienda lo más hondo de tu ser, el anhelo fervoroso de encontrarte con el Rey. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre está, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Si esta noche preguntaras qué regalo puedes dar, una ofrenda que sea digna de aquel que es la verdad. No hacen falta grandes cosas, solo entrega el corazón. Él prefiere lo pequeño para derramar su amor. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Los ángeles cantan y la tierra proclama, ha nacido el Rey, Dios con nosotros Emmanuel. Los ángeles cantan y la tierra proclama, ha nacido el Rey, Dios con nosotros Emmanuel. Ven y adoremos, Él nos trae la paz. Dios con nosotros para siempre estará, que resuena en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. Ven
adoremos. Él nos trae la paz. Dios con nosotros, para siempre estará. Que resuene en la tierra este canto de amor. Ha nacido el Mesías, la promesa cumplió. La promesa cumplió. La promesa cumplió. Ha nacido el Salvador. Ha nacido el Mesías. La promesa cumplió. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay, invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo, Villa Morra, desde las 20 horas. Primer aniversario de Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Ven a celebrar con nosotros. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Parecer repetido y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta de esta mi pobre casa. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, el Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro que tenemos, Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 9 y aquí reflexionamos principalmente de esta fuerza del Espíritu de Dios, porque también hay otra cosa. Por una parte, identificamos quién está enfermo. Por una parte, ñandeña mañana yesagua yesa kosher pisagua oikotemeina. Añandé cristiano haya, porque Cristo es el que se da cuenta y Cristo es el que va buscando. ¿Por qué les parece que aquí Pedro, decíamos desde el inicio, Pedro en una gira por todas las ciudades, por todas partes, porque está haciendo la imitación de Cristo. Está haciendo lo mismo que Cristo hacía, es decir, Dios que visita a su pueblo, Dios que camina con su pueblo, Dios que conoce, Dios que se preocupa verdaderamente por su pueblo. Y entonces así, cuando se encuentra con Eneas, aquí le dice directamente: Jesucristo te sana, Jesucristo te ama. Jesucristo entonces te ofrece esta hermosa oportunidad para levantarte, caminar. Y Pedro también, además de identificar, o nos dice a nosotros, que tenemos que identificar la persona que tenemos delante de nosotros, hay otro elemento que tenemos que también nosotros identificar y hacer entender a los demás. No es el país Cabaña, o no es ese país fulano o esa otra persona el que te sana. Yo soy entonces la prolongación. Por aquí Pedro dice demasiado bien, identifica el poder con el que Él está sanando es Jesucristo. Ahí está. Es Jesucristo. El que sana es Jesucristo. Todos nosotros entonces somos instrumentos en manos del Señor. Pero para eso también tenemos que ser conscientes, porque si somos instrumentos en manos del Señor, tenemos que estar muy disponibles para que el Señor pueda llegar al corazón de las personas. Si nosotros no estamos disponibles, si nosotros no estamos abiertos a la gracia de Dios, abrir los ojos, sentir la presencia de Dios, buscar sobre todo esa presencia de Dios. Y entonces nos dice muy bien, aquí una vez que se identifica primero al enfermo, ahora nosotros identificamos y decimos, ¿quién es el que cura? ¿Quién es el que sana? ¿Quién es el que nos va a renovar? Y eso es lo que nosotros necesitamos durante todo este tiempo también. Entonces quiere decir que tenemos que identificar, tenemos que saber
qué es lo que Dios verdaderamente nos está ofreciendo y qué es lo que Dios quiere que nosotros abramos el corazón, la mente para poder también actuar. Y así entonces Pedro, una vez que identifica y dice aquí es Jesucristo el que sana. Pedro era solo su instrumento, el instrumento de Dios, el instrumento para que la gracia de Dios pueda descender sobre ese hermano que necesita. Pedro no sanó con el poder de Pedro. Pedro dependía únicamente del poder de Jesús. Ahí está. Pedro no sana con el poder de Pedro. Mirá qué linda definición. Pedro sana y se identifica con el poder de Jesús, en nombre de Jesucristo. Capítulo 3 también nosotros, de Hechos de los Apóstoles, ya habíamos reflexionado cuando él va al templo juntamente con Juan. Los dos entonces caminando, antes de subir en la puerta, ¿verdad?, se encuentran con este paralítico también de nacimiento, peda de nacimiento, ahí por antes. Y entonces le hace el ademán, ¿verdad?, que estaba pidiendo limosna. Pedro también se pone ahí con Juan justamente como para responder a este pedido. Lo que tenemos te vamos a dar en nombre de Jesucristo. Ahí está. ¿Sabe quién es el que sana? En nombre de Jesucristo. Mírame a los ojos, a mí. Pero yo te digo que es en nombre de Jesucristo, levántate y camina. Volvemos con más Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñan de Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré
silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. A través de tu celular, tablet o PC podrás acceder al simulador de la máquina de votación ingresando a www.tsje.govcorta.py. En el icono simulador, dale un clic. La máquina de votación estará en pantalla. Presiona Comenzar. El día de las elecciones deberás presentar tu cédula de identidad a los miembros de mesa. Coloca el boletín en la ranura como lo indica la flecha. Elegí el tipo de elección de tu distrito. Vota por el candidato a intendente de tu preferencia. Posteriormente, elegirás la lista de participantes a la Junta Municipal. Elegí el candidato de tu preferencia. Al llegar a este paso tendrás la opción de modificar o confirmar. Se imprime tu voto. Impreso el boletín de voto, verifica que el registro electrónico de tu voto coincida con la versión impresa, acercando el boletín al lector verificador. Dobla el boletín de manera a asegurar el secreto de tu voto y entrega al presidente de mesa para que lo firme. Te entintarán el dedo y el presidente de mesa te devolverá el boletín para depositarlo en la urna plástica. El fortalecimiento de la democracia está en nuestras manos. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ñande Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Mayo, Mariología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Nuevo Testamento. Y estamos con el capítulo 9, Hechos de los Apóstoles. Estamos viendo Pedro que sana a un paralítico en Lida. Ojo, bebé, lleva. O ya con Ñande la Pichabe, negativo guatá, o meja, super pejina, o mon, huejan, mancha, sube, dale. Pedro mismo que busca iglesia en salida, ya pues, y la hermenéutica, mía, lleva, muy ya, levántate, ¿verdad? Levántate y camina. Y aquí encontramos de esta manera a este paralítico que se llama Eneas, y es Pedro el que toma la iniciativa y le dice: Eneas, Jesucristo te devuelve la salud. Eneas, Jesucristo te devuelve la salud. Y esto es lo que sucede entonces. El que recibe la gracia, el que recibe la fuerza del Señor, ciertamente que después se levanta, arregla aquí mismo tu campo. Él se levantó enseguida y al verlo todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sharon se convirtieron al Señor. Esta ya es la consecuencia. Primero es el llamado, primero es el observar y conocer, y luego entonces ese enamoramiento, ¿verdad?, de parte de Dios por el hombre que está en esa limitación y que está en ese pecado. Pero el Señor no quiere, ¿verdad?, la infelicidad del hombre. Algo lo hipotá, ñande pu aruru, ñande pu apona, lleva ñande la pisacuera vergüenza, ya por mí, ya para mí, ñande la pisacuera y cotea. Eso es lo que Dios nos está diciendo y lo que Dios está queriendo.
Y dependerá siempre de nosotros, sin falta, sin falta. Eso tenemos que tenerlo por cierto. Es la gracia de un Dios que nos ama, es la gracia de un Dios que nos está esperando así, con los brazos abiertos, con las manos que nos ayudan para apoyarnos. Entonces, cuando Él escucha esta oferta del Señor, cuando Él recibe esta oferta, esta gracia de Dios, entonces Él le dice ahí, Jesucristo te devuelve la salud. Eneas, levántate, le dice. Eneas, levántate y arregla por esto mismo que yo te estoy diciendo. Levántate y camina. Pero después continúa, ¿verdad? Toma, esto también es muy importante. Arregla, dice aquí, ¿verdad? Arregla tu misma cama. Y vete a la paz de Dios. Arregla tu misma cama. Quiere decir que cuando nosotros somos curados, queridos amigos, viene la segunda partecita que es el compromiso. Ñande yara jae do yapomo ay la ñande yayapoan. Entonces aquí descubrimos y aquí entendemos. Nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos está pidiendo, porque es ahí donde vamos a comprender esta fuerza del amor, esta fuerza que es una lucha continua, ¿verdad?, contra el mal. Y entonces por eso Él, una vez que recibe esta orden, a ti te digo, levántate y camina, arregla tu misma cama. Él se levantó enseguida. Aquí hay una respuesta de este personaje, Eneas. Él se levantó enseguida. Quiere decir que estaba como esperando, deseoso, escuchar esta frase, levántate y camina. Y eso es lo que nosotros también, ¿verdad?, antropológicamente, humanamente, siempre estamos esperando. Ya tengo la cariño, el amor. El amor que los demás nos están mostrando. La caridad, la generosidad. Oye, caña de ina, pecha vaina, te pensó que va a poque, ani que pepitati y bebe. Hacer todo lo que el Señor entonces nos está ofreciendo. Entonces, los habitantes de Lida y de la Ilustra, ellos y de toda de la llanura de Sharon se convirtieron al Señor. Se convirtieron al Señor. Miren, es bastante. El Señor que está manifestándose en la casa ahí de Lida. Entonces es aquí con estos habitantes de Lida en que ellos reconocen, ven. Por eso dice, al verlo, o ya llueve. Todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. Imagínense lo que significa. Una obra bien concreta, una obra de Pedro de curación, de sanación, que le ayuda, en este caso a un joven, a volver a recuperar. A ese que estaba paralítico, entonces lo vuelve a levantar. La imagen también es muy linda, ¿verdad? Porque nos pone a un joven. Nosotros que trabajamos con los jóvenes, que estamos con los jóvenes, entonces sabemos, esto es lo que tenemos que decir, y decimos, joven, a ti te digo, levántate y camina. Talita Kun era también una joven. O la hija, ¿se acuerdan? El hijo de esta viuda, Entonces también aquí nosotros encontramos a alguien que está siempre preocupado y continuamente mirando qué es lo que está necesitando esa persona. Eneas, Jesucristo te devuelve la salud. Y así entonces Él que se levanta enseguida, Él que no pierde tiempo, Él que verde. Y eso es lo que después entonces Él lo va a llevar, lo va a tener en su propia vida. Todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sharon se convierten al Señor. Aquí, como ya sabemos, Hechos de los Apóstoles siempre exagera un poquitito, más tinta sobre la pluma, lo escrito está, ¿verdad?
se exagera un poco, toda la llanura de Sharon se convirtieron al Señor. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar nosotros con Ñan de Yarañé. Es ciertamente nuestro estudio bíblico de todos los días. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.